¿Qué pasaría si, y esto suena loquísimo, pero qué pasaría si la diferencia entre un cerebro programado para la ansiedad crónica y uno programado para una resiliencia profunda se redujera a la forma exacta en la que procesamos un simple gracias? O sea, suena a ciencia ficción, ¿no? Totalmente, pero resulta que es pura biología, así que bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión hoy es trazar un mapa en un territorio fascinante, que es justo la intersección exacta entre la neurociencia moderna y el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y es un cruce de caminos que la verdad a menudo pasamos por alto. Pero antes de meternos de lleno en la ciencia, creo que es vital hacer una aclaración súper rápida sobre nuestro enfoque. Claro, súper importante. Sí, digo, aunque vamos a basarnos en enseñanzas, en textos sagrados y perspectivas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues este es un proyecto analítico totalmente independiente. Ajá, hecho con muchísimo cariño, pero independiente. Exacto. Y hay muchísima empatía aquí hacia quienes nos escuchan y que quizás se consideran agnósticos, no creyentes o que de plano han decidido alejarse de las instituciones religiosas por experiencias difíciles en el pasado. Sí, ojo aquí porque no estamos pidiendo para nada una fe institucional ciega. El foco absoluto hoy es Jesucristo. Queremos examinar, a través de la ciencia dura, por qué centrarse en Cristo, orar y practicar la gratitud, pues no son simples adornos filosóficos. No, para nada. Son herramientas reales. Y las fuentes que traemos a la mesa hoy están impresionantes. O sea, tenemos estudios de neuroteología, investigaciones clínicas de la Universidad de Brigham Young y de Penn State. Artículos sobre neuroplasticidad, hasta textos sagrados como el Libro de Mormón. Sí, y lo que resulta fascinante aquí es la premisa que sostienen todos estos datos. O sea, estas prácticas alteran literalmente la anatomía del cerebro humano. No es una metáfora. No, no es metáfora. Proveen una base biológica para que uno experimente una vida con mayor libertad emocional, un mejor rendimiento en el trabajo y relaciones familiares mucho más sanas. Ok, a ver, vamos a desglosar esto, porque para entender cómo esta visión específica del cristianismo mejora la calidad de vida, hay que dejar de pensar en la mente humana como si fuera, no sé, una escultura de piedra ya terminada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa realmente a nivel físico en la cabeza de alguien cuando decide creer y enfocar su vida en la gratitud? Pues esa es la puerta de entrada perfecta para hablar de la neuroplasticidad. Digo, por mucho tiempo se pensó que el cerebro adulto era estático, que ya no cambiaba. Que como nacías, te quedabas. Ándale, pero hoy sabemos que cambia físicamente su estructura basándose en lo que una persona practica a diario. Por ejemplo, en el artículo científico que revisamos para hoy, el de The Neuroscience of Gratitude, los investigadores detallan cómo la práctica constante de la gratitud activa una red neuronal complejísima. Ok. Involucra regiones como la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior y el cuerpo estriado ventral. A ver, hagamos una pausa, porque son términos un poco pesados. Si intentamos traducir esto, este cuerpo estriado ventral no es, haz de cuenta, como el dispensador de dopamina del cerebro. En términos prácticos, sí, totalmente. Es el centro de recompensa. Ajá. La corteza prefrontal medial, por otro lado, es la que evalúa qué cosas tienen valor en nuestra vida, como un contador interno. ¿Ok? ¿El contador? Y la corteza cingulada anterior procesa la empatía y las emociones sociales. Entonces, al activar este circuito repetidamente, entra en juego un principio básico en la neurociencia, que es el principio de Hebb. ¿El de las neuronas que se disparan juntas? Ese mero. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. Entonces, si alguien practica la gratitud todos los días, esa red se vuelve súper robusta. Pero aquí noté una distinción en nuestras fuentes que me pareció clave. A ver, ¿cuál? Porque hoy en día está muy de moda esto del mindfulness secular, ¿no? La gente se sienta a agradecerle al universo en abstracto o se agradecen a sí mismos por el esfuerzo del día. Sí, se ve muchísimo. Pero las notas sugieren que la gratitud dirigida a Cristo funciona de una manera muy distinta en el cerebro. Neurológicamente hay una diferencia enorme. Y la clave está en algo que los psicólogos llaman cognición social. Ok, ¿cómo es eso? Pues el cerebro humano evolucionó para conectar con otros seres, no con conceptos vacíos o abstractos.
Cuando la gratitud se dirige a una persona, a una figura como un salvador, que se percibe como amoroso, íntimo y presente, Se enciende algo más. se enciende todo el sistema de apego seguro. Fortalece los circuitos de recompensa de una manera mucho más profunda y arraigada que la simple atención plena secular, porque el cerebro registra que no está solo en el universo. ¡Wow! Me gusta pensar en las redes neuronales como, haz de cuenta, un sendero en un bosque súper denso. Si una persona camina por la ruta de la queja, el resentimiento o el miedo todos los días, ese camino se pisa tanto que de plano se convierte en una autopista pavimentada. Sí, todo fluye rapidísimo por ahí, lamentablemente. Exacto. Pero si se decide empezar a caminar por la ruta de la gratitud a Cristo, pues al principio hay maleza, cuesta trabajo, es difícil. Sí, te tropiezas. Ajá, pero cuanto más se camina por ahí, más fácil de transitar se vuelve. Y el cerebro es pero tan eficiente, que a través de un proceso llamado poda sináptica, empieza a destruir la vieja autopista de la queja porque simplemente ya no se usa. Eso es increíble. Y si conectamos esto con el panorama general, cobra muchísimo sentido un pasaje del Libro de Mormón. A ver, Es en 2 Nefi, capítulo 2, versículo 27. Allí se enseña que los seres humanos son libres para escoger la libertad y la vida eterna, o para escoger la cautividad y la muerte. o sea, elegir la gratitud es, neurológicamente hablando, elegir liberarse de la cautividad. Exactamente. Porque cuando estamos atrapados en el estrés, la amígdala, que es esta alarma de pánico en el cerebro que todos tenemos, nos tiene de plano secuestrados. Y la gratitud a Cristo apaga esa alarma. Es usar la albedrío para rediseñar la arquitectura cerebral hacia la paz. Pero, a ver, tengo que hacer la de abogada del diablo un momento. Adelante, échale. Hay mucha gente que escucha esto y piensa, no es puro cuento, ¿no es esto un simple efecto placebo emocional? O sea, que el cerebro simplemente se está dando por su lado para sentirse mejor un ratito. Es una duda súper válida, y de hecho la misma comunidad científica la tenía. Pero la neuroteología dice que es mucho más que un placebo. Investigadores como Andrew Newberg y Nina Azari han analizado esto a fondo. Con los escáneres esos del cerebro. Sí, usando escáneres SPECT, que miden el flujo sanguíneo en el cerebro en tiempo real. Y lo que descubrieron es que la experiencia religiosa sincera y la meditación en Dios no son un simple reflejo emocional impulsado por el cerebro primitivo. O sea, no es solo un pico de endorfinas y ya. Para nada. Requieren una activación súper intensa de los lóbulos frontales y parietales. Ok. Son procesos cognitivos de altísimo orden. Es el cerebro utilizando sus redes más sofisticadas, las mismas que usamos para resolver problemas lógicos complejos, pero para procesar la conexión con lo divino. Órale. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque si la gratitud fortalece este centro de recompensas usando áreas cognitivas superiores, entonces, ¿qué hace exactamente algo como la oración constante? Uy, es un impacto masivo. Digo, porque hablamos mucho del estrés tóxico que la gente carga en el trabajo, en la familia. ¿Cómo interactúa la oración con ese nivel de dolor? Pues interactúa directamente con el sistema nervioso autónomo. Si revisamos la literatura sobre desarrollo humano, por ejemplo el trabajo de la doctora Diane Papalia, los datos son contundentes. ¿Qué dicen? Las personas que buscan apoyo religioso y mantienen una práctica constante muestran niveles dramáticamente más bajos de cortisol. La hormona del estrés. Exacto. Y hay estudios demográficos que señalan una reducción de hasta un 25% en el riesgo de mortalidad en adultos que participan activamente en su fe. Espera, a ver, una cuarta parte menos de riesgo de mortalidad. Eso no es una estadística marginal, es muchísimo. Es un efecto protector sistémico, literal. Y el mecanismo detrás de esto reside en el eje HPA, que es el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Otra vez, términos de laboratorio. A ver, ¿podríamos decir que el eje HPA es, haz de cuenta, como el termostato del estrés del cuerpo? Es una excelente analogía, sí. Cuando detectamos una amenaza, ese termostato dispara el cortisol para prepararnos para pelear o huir. Ajá, el clásico fight or flight. Exacto. Pues lo que hace la oración ferviente es aumentar algo llamado tono vagal, que activa el sistema nervioso parasimpático. Ok. En palabras sencillas, es el freno de mano del cuerpo. Le envía una señal física a la amígdala, que está ahí gritando peligro, peligro, ordenándole que se apague y se relaje. ¡Wow! Y esto conecta de una manera brillante con la guía para la recuperación de adicciones de la Iglesia. Sí, totalmente.
Es un manual que tiene un enfoque profundamente clínico y a la vez espiritual. En el paso 11 se habla explícitamente de valerse de la oración y la meditación, y se describe como un poderoso antídoto contra el miedo y la depresión. Y tiene todo el sentido neurológico. Claro, porque si lo pensamos, la adicción o incluso la ansiedad severa prospera en un aislamiento autoimpuesto brutal. La oración rompe ese aislamiento. El cerebro registra físicamente que está dialogando con alguien que ofrece amor incondicional. Y eso es lo que enciende ese freno de mano del que hablábamos. Ese sentido de apego seguro detiene la cascada de estrés de golpe. Y aquí hay un principio doctrinal en 2 Nefi 32.9 que le añade otra capa a todo esto. ¿El de consagrar? Sí, habla de consagrar nuestra vida a través de la oración. Consagrar significa dedicar o hacer sagrado el esfuerzo diario. El elder David Abednar enseñó algo súper profundo sobre esto. Explicó que la oración de la mañana y la de la noche no deben ser eventos aislados. Claro, o sea, intentar que no sean solo 2 momentos en el día donde tipo marcamos tarjeta y ya nos olvidamos del tema. Exactamente eso. Se ora en la mañana buscando guía y en la noche se rinde cuentas y se agradece, manteniendo el hilo conductor durante todo el día. Ajá. Neurológicamente, esto tiene un sentido absoluto. Mantiene al cerebro en un estado constante de regulación emocional. No son picos aislados de espiritualidad, de que de repente me siento muy bien y luego caigo. Es un mantenimiento continuo de ese tono vagal. Se crea una línea base de calma. Fíjate que esto nos lleva a un punto de quiebre en la conversación. A ver. Porque si la oración y esta perspectiva cristiana son tan increíblemente buenas para el cerebro, regulando el cortisol, sanando la amígdala, pues surge una contradicción gigante. Me imagino por dónde vas. Hay demasiadas personas que se sienten oprimidas, ansiosas o que de plano cargan con un trauma severo por sus experiencias religiosas. Si la ciencia dice que sana, ¿por qué en la práctica a veces destruye a la gente? Híjole, esta cuestión es vital, especialmente para cualquiera que haya sentido ese peso asfixiante dentro de una cultura religiosa. La respuesta neurológica radica en cómo se estructura internamente esa creencia. Ok. Y aquí es donde los datos de la Universidad de Brigham Young son súper reveladores. Hay una tesis doctoral de Justin Brent Top que investigó precisamente el impacto psicológico de 2 enfoques, la gracia versus el legalismo. A ver si entiendo bien el concepto. El legalismo sería esta idea de que nuestra relación con Dios depende del cumplimiento impecable de un montón de reglas, como ver el Evangelio como, no sé, como una lista de auditoría implacable, ¿no? Así es, tal cual. Y esto plantea un problema fascinante. El cerebro humano, por naturaleza, odia la incertidumbre y ama la ilusión de control. Totalmente. Prefiere 1000 veces una lista estricta que le diga haz A, B y C y vas a estar a salvo porque parece predecible. El problema es que, en el ámbito espiritual, los datos del estudio revelaron que este enfoque legalista predice negativamente la gratitud. O sea, ¿te hace menos agradecido? Sí, y además disminuye la satisfacción con la vida y dispara los niveles de estrés por las nubes. Pues tiene todo el sentido. Si el sistema de creencias dice, al primer error que cometas, Dios te rechaza, el cerebro se queda atrapado en modo de amenaza constante. Exacto. Nunca te relajas. La amígdala nunca descansa porque es humanamente imposible ser perfecto. Se vuelve una religión basada en el manejo del terror. Precisamente. La necesidad de control se vuelve una trampa neurobiológica terrible. Pero el contraste en el estudio es súper esperanzador. A ver, ¿qué encontró con la gracia? Top encontró que la espiritualidad intrínseca y la experiencia de la gracia predicen niveles altísimos de autoestima, optimismo y gratitud. ¿Y cómo definimos la gracia en este contexto psicológico? Porque a veces suena como una palabra muy de domingo. Sí, muy teológica. Pero aquí es experimentar paz, aceptación y empoderamiento a través de Jesucristo, reconociendo que el amor divino existe, a pesar de las imperfecciones humanas. Es un salto de confianza. Totalmente. Exige soltar esa ilusión de control de la lista de verificación y simplemente confiar en una relación. Es un verdadero override, una anulación neurológica de nuestra tendencia al pánico. ¡Wow! Esto cambia la perspectiva por completo. Significa que el Evangelio restaurado funciona a nivel anatómico, promoviendo una salud mental real, solo cuando el fundamento indiscutible es Jesucristo y su gracia. Sí, sin eso no funciona igual.
Porque si el motor es el miedo al castigo, el cerebro de plano sufre un desgaste tóxico. Por eso el texto de Gelamán 5:12 insiste de manera tan categórica en que es sobre la roca de nuestro Redentor donde debéis establecer vuestro fundamento. Ajá. Cuando la fe opera desde el amor puro de Cristo, lo que en Moroni 7:47 se define como caridad, el sistema de amenazas se desactiva. El amor incondicional sana el cerebro, el legalismo lo inflama. Es súper liberador que los datos científicos confirmen esto. No se trata de alcanzar una perfección robótica, para nada, sino de sostener una conexión que sana. Exacto. Ahora, hasta este punto hemos visto, digamos, la radiografía del cerebro individual, de cómo la gracia y la oración nos regulan internamente. Pero una de las piezas centrales de este cristianismo es su enfoque masivo en la familia. Sí, es fundamental. Entonces, ¿cómo logra toda esta salud neurológica cruzar la puerta de la mente y transformar el ambiente de todo un hogar? Pues para entender esa transferencia, nos apoyamos en una investigación súper interesante de la Universidad de Penn State. Es un estudio sobre familia, fe y amigos que utiliza un marco conceptual llamado espiritualidad relacional, que desarrolló la investigadora Annette Mahoney. Ok. Lo que demuestran los datos es que la religión, cuando se practica sanamente, claro, opera como un contenedor seguro para el matrimonio y la crianza. Un contenedor seguro. Me gusta cómo suena. Suena a un espacio donde se puede ser vulnerable sin salir lastimado. Exactamente esa es la idea. Y uno de los hallazgos más reveladores tiene que ver con la oración en pareja. Porque orar juntos no es simplemente recitar palabras al aire estando los dos en la misma habitación. No. Físicamente, es una experiencia de vinculación íntima extrema. Claro, porque pensemos en lo que pasa físicamente en esa habitación. Dos personas suelen tomarse de las manos, bajan el tono de voz, muchas veces cierran los ojos. Sus patrones de respiración a menudo empiezan a coincidir. Y eso produce una sincronización vagal, o sea, sus sistemas nerviosos literalmente se corregulan. El estudio indica que esta práctica predice positivamente la felicidad conyugal y la resolución de conflictos. Es como si metieran a un mediador en la relación. Justo. En este marco relacional, Dios opera como un tercer socio. Al expresar vulnerabilidades y gratitud en voz alta frente a la pareja y hacia Dios, se desarman las defensas que normalmente causan peleas. Y buscando paralelismos, en las notas encontramos un contraste que ilustra muy bien cómo el mundo moderno intenta replicar estos beneficios, pero a veces se queda corto. ¿A cuál te refieres? En el ámbito de la productividad actual se habla sin parar del famoso ayuno de dopamina. Ah, claro. Esta idea de desconectarse de las pantallas y aislarse de los estímulos para reiniciar el cerebro, ¿cierto? Sí, sí. Pero si lo comparamos con el concepto espiritual del día de reposo, hay un abismo de diferencia en cómo impactan la salud mental. Un ayuno de dopamina es, haz de cuenta, como apagar un celular simplemente para que no se le gaste la batería. Te aíslas por completo. Ajá, te aíslas. Pero el día de reposo no es solo una restricción. Es como agarrar ese teléfono y enchufarlo a la pared, pero conectado a una red entera de dispositivos. Es una distinción brillante, la verdad. El enfoque secular es muy individualista y restrictivo. El día de reposo y la asistencia a las reuniones de la congregación proporcionan algo que el cerebro necesita desesperadamente, una red social. Crea amistades congregacionales que comparten ese mismo contenedor seguro. Y el estudio de Penn State subraya precisamente eso. Tener una red de amistades basadas en la fe actúa como un soporte vital frente a las crisis de la vida. Te ancla a una comunidad. Te sostiene. Sí. Y si conectamos esta necesidad biológica de conexión con la doctrina central de la Iglesia, vemos por qué el concepto de las familias eternas es tan poderoso. Fíjate que esto es súper profundo. El anhelo humano más profundo no es ganar más dinero o simplemente sobrevivir. El terror subyacente de la humanidad es que las relaciones que más amamos terminen para siempre en un cementerio. Es un miedo universal. Y las enseñanzas del presidente Russell M. Nelson, o lo que se lee en los manuales de seminarios sobre los templos y los sellamientos familiares, abordan directamente este terror existencial. Le otorgan un sentido de permanencia absoluto al cerebro. Saber que los lazos familiares pueden trascender la muerte reduce drásticamente la ansiedad existencial. Y lo más interesante es cómo esa creencia en el futuro altera el comportamiento hoy, en el presente.
Me imagino que cambia por completo la dinámica de, no sé, una simple discusión en la cocina. Totalmente. Si el sistema nervioso percibe que una relación es finita, frágil y que puede terminar en cualquier momento, reacciona a los conflictos con pánico y actitudes muy defensivas. Claro, te pones a la defensiva de inmediato. Pero si percibe que esa relación está anclada en la eternidad mediante convenios y promesas divinas, reacciona a los desacuerdos de hoy como pequeños baches en un camino infinito. Genera una paciencia y una resiliencia inmensas. ¡Guau! A ver, para recapitular todo ese recorrido, hemos explorado cómo la ciencia empírica valida mecanismos que el Evangelio restaurado ha enseñado por generaciones. Sí, paso a paso. Vimos cómo la neuroplasticidad demuestra que la gratitud a Jesucristo moldea físicamente el cerebro, debilitando las rutas del miedo. Y observamos también que la oración actúa sobre el sistema nervioso autónomo, reduciendo el cortisol y encendiendo el sistema parasimpático para apagar la alarma de la amígdala. Aprendimos de los datos de Brigham Young que esto solo funciona a través de la gracia y el amor, porque el legalismo y el miedo al castigo mantienen al cerebro enfermo e hipervigilante. Tristemente. Y finalmente, vimos cómo la sincronización de la oración en pareja y la red comunitaria del día de reposo blindan los matrimonios frente a las crisis. Es un paquete completo para el bienestar. Así es, para quienes buscan un sentido en todo esto, el punto clave no es pedir una confianza ciega, sino observar la evidencia, practicar este cristianismo específico, enfocado puramente en la gracia, en un Salvador real y en el amor familiar, remodela el tejido mismo de nuestro sistema nervioso para vivir con mucha más libertad. Y todo esto, pues nos deja con una idea que creo que invita a una reflexión profunda. A ver cuál es. A lo largo de este análisis, hemos visto que el cerebro humano no es una máquina fría y aleatoria. Está biológicamente predispuesto a sanar, a prosperar y a encontrar una paz sostenible precisamente cuando practica la gratitud hacia un creador amoroso y cuando forja conexiones íntimas mediante la oración. Ajá. Entonces, esto plantea una pregunta ineludible. Si nuestra propia anatomía neurológica florece de manera tan óptima bajo las condiciones exactas del Evangelio de Jesucristo, ¿podría ser que la estructura física de nuestra mente sea en sí misma la huella dactilar de un diseño divino que anhela por naturaleza volver a su origen? Uf, qué fuerte. Es una pregunta que definitivamente vale la pena llevarse a casa y de plano darle muchas vueltas. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos escuchamos en la próxima.